Entonces, otra de las enseñanzas que a mí particularmente me gusta mucho y que nos invita o nos desafía a conquistar estas esferas de influencia, tiene que ver con la convergencia del liderazgo. El liderazgo en convergencia. Un tema que de verdad, de todo corazón, le oro a Dios que abra nuestros corazones, que prepare el terreno para que esta revelación se impregne en cada uno de nosotros. Que sea Él el que deposite esto en nuestro espíritu, porque es necesario tener este entendimiento para poder ir a la conquista de esas esferas de influencia. Porque recuerden algo, el que tiene las esferas de influencia, y eso es el 2% de la sociedad humana, el 2% de la gente controla el 98%. Y ese 2% que controla las esferas, controla la cultura. Y recuerden que cultura es culto a quien sirves, estableces esa cultura. Y de acuerdo a quien establece la cultura, entonces es quien gobierna. Entonces tenemos que tener este entendimiento y esta visión de reino, sobre todo nosotros como latinoamericanos, por nuestra historia, por lo que hemos vivido, pero también por las promesas y el propósito que Dios tiene. Así que le oro a Dios que nos dé la sabiduría para que pueda ser transmitido esto y para que se impregne en nuestros corazones y que haga rema y que dé mucho fruto en el futuro. Así que vamos a entrar en la enseñanza de la convergencia del liderazgo. Vamos a definir primero lo que es la palabra convergencia. Y convergencia, en palabras simples, no es más que llegar al tope de lo que podemos alcanzar en Dios. Llegar al tope de lo que podemos alcanzar en Dios. Aquellos que no llegan al máximo de lo que Dios soñó, de lo que Dios diseñó y de lo que Dios hizo de su propósito para su vida, no alcanzaron convergencia. La convergencia es alcanzar lo máximo del propósito, del sueño divino que está en el corazón de cada uno de ustedes, cada uno de nosotros. Así que eso es convergencia. Para alcanzar convergencia es necesario saber o tener en cuenta algunos aspectos. Uno de ellos, y muy importante, es asegurarnos de saber cuál es la montaña a la que hemos sido llamados. Asegurarnos a cuál es la montaña a la que hemos sido llamados. Recuerden que en el vientre de la iglesia están los líderes que han de influir en cada una de las 7 esferas. Aquí está la respuesta, la única respuesta y la única fórmula que funciona es esta. Y esta está en el vientre de la iglesia. Ahora, abriendo nuestro entendimiento, aunque hayamos sido llamados a la esfera de la iglesia, a la esfera de la religión, en nuestro vientre están los hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo que han de ocupar las posiciones de influencia y que han de transformar la cultura para establecer el reino de Dios. Entonces, es necesario entender a qué montaña tú has sido llamado. Muchas veces, si somos llamados a la montaña financiera, pensamos que no tenemos un llamado en Dios. A la educación o a las artes, entonces yo no tengo un ministerio, yo no tengo un llamado en Dios. Hay propósitos de Dios en el corazón de cada ser humano que ha sido creado, innegablemente. Pero ¿cuál es la montaña a la que tú has sido llamado? Pero la montaña más importante que hemos de conquistar, entendiendo y averiguando en el Señor cuál es la llamada a la que hemos sido llamados, la montaña que hemos sido llamados, antes de ir a hacer eso, tenemos que conquistar la montaña más importante, nosotros mismos. Nosotros mismos. Nunca se nos puede olvidar, el pastor lo decía, el pastor Barbosa lo decía, nunca se nos puede olvidar la cruz. Nunca se nos puede olvidar la cruz. Normalmente cuando me toca predicar o enseñar, yo traigo una crucecita y la pongo encima del púlpito. Y hago eso para que, me han preguntado por qué hago eso, y lo hago para que nunca se me olvide que es a través de la cruz y del sacrificio de Jesús que podemos lograr todas las cosas. Amén. Que no se nos olvide nunca eso. ¿Cuál es la montaña a la que tú has sido llamado? Y tenemos que entonces entrar en el desafío de verdaderamente conquistar la montaña más importante que somos nosotros mismos para poder ir a hacer el propósito de Dios en la montaña a la que hemos sido llamados. Hay una frase que me gusta mucho que dice: nuestros esfuerzos no valen nada si nuestra vida primero no vale algo. No vale algo delante de Él. Así que esta parte de la enseñanza de Lance que yo estoy tratando de compartirles, en el comienzo Lance trata de llevarnos en esta enseñanza a entender que tenemos que conquistar esa montaña que somos nosotros mismos y entender a cuál hemos sido llamados. Para lograr la convergencia, dice Lance,
es muy importante lograr entender la alineación de 4 cosas. La convergencia se produce en un líder cuando ese líder ha alineado su visión, la visión que Dios le dio, la pasión, el llamado y el carácter. Pasión, visión, el propósito o llamado y el carácter. Y aquí quiero hacer énfasis, porque para la convergencia es necesaria madurez. Hay una estadística impresionante que dice que solamente el 20% de los líderes alcanzan convergencia. Solamente el 20% de los líderes cristianos alcanza convergencia. Eso quiere decir que el 80% de los líderes no ha alcanzado convergencia, es decir, no ha llegado a lo máximo que puede lograr en Dios, o está haciendo mucho, pero no es la voluntad de Dios. El 80%, dicen las estadísticas, de los líderes cristianos, de ustedes, de mí, de nosotros, el 80% no alcanza la convergencia, no llega al máximo en el Señor, o está trabajando durísimo, pero no es lo que Dios tenía planeado, lo que Dios había soñado. Por eso hay que identificar la montaña en la que hemos sido llamados y ponernos delante de la cruz para entonces, después de conquistar esa montaña, entonces poder llegar a ese nivel de convergencia. Eso es un tema sumamente impresionante, sumamente importante, un tema que impacta la vida, un tema que debería desafiarnos y debería retarnos. Así lo percibimos nosotros. Así, cuando tuve la oportunidad de ser expuesto a esta enseñanza, ese fue el resultado de esta enseñanza en mi vida: desafío. Y ya tuvimos en la primera parte el entendimiento de los 7 montes y la importancia de no dejar el espacio vacío, porque cuando hay un espacio vacío, alguien lo ocupa. Y lo ocupamos nosotros, que por derecho y autoridad lo debemos ocupar, o se lo dejamos al enemigo. Por eso el 2% está controlando la cultura, y por eso en Guatemala tenemos 50% de cristianos y el país con mayor delincuencia en Latinoamérica. Porque no controlamos las esferas de influencia. Porque el presidente le consagró la nación a Satanás. Pactó con los chamanes. Pero tenemos 50% de cristianos en ese país. Para llegar a convergencia es necesario madurez. Madurez espiritual. No voy a profundizar en este pedacito porque el tiempo está corriendo. Pero la madurez espiritual tiene que ver con lo que hablábamos anteriormente. Nunca, diga nunca. Nunca. Nunca negociar con Satanás. Jamás te sientes a la mesa a escucharlo. Si te sientas a la mesa, ya perdiste. Nunca podemos negociar con Satanás. Recuerden, como lo dijo el Señor: vete de mí, sin titubear y sin dudas. ¿Ok? Necesitamos madurez espiritual, necesitamos madurez intelectual. Vamos un momentico a Salmos 78, 72, por favor. Dice la palabra de Dios en Salmos: y los apacentó. Está hablando Dios a David en este momento, está hablando Dios con David, está lidiando con David y le dice: apaciéntalo conforme, David, apacienta las ovejas conforme la integridad de tu corazón. En otras palabras, es indispensable integridad en el corazón de un siervo de Dios. No negociable. No me puedo sentar a la mesa con Satanás, no puedo. Si negocio, pierdo. Pero le dice: coma, pastoréalos con la pericia de tus manos. Equípate, prepárate, David. Ten la habilidad necesaria para cumplir la tarea, para cumplir la labor a la que yo te estoy llamando. Porque muchos líderes tienen la pasión, la visión, pero no están equipados para la demanda que el siglo XXI nos está pidiendo. ISOM es una excelente herramienta para equipar, para empoderar, para formar. Creemos en esta visión. Yo soy graduado de allí, lo hemos visto en nuestra iglesia. Creemos en esto. Es algo precioso. Yo diría que es santo este asunto. Pero tenemos que tener el entendimiento que no solamente para llegar a convergencia tenemos que tener la buena intención y la disposición. Tenemos que equiparnos y prepararnos al nivel, a la altura del reto del siglo XXI en el cual nosotros nos ha tocado vivir. Y como hablábamos esta mañana, Juan el Bautista decía:
Arrepiéntanse que el reino, ¿el qué? De los cielos se ha acercado. Nosotros estamos en esa misma posición ahora. Estamos diciendo el reino de los cielos se ha acercado, pero el contexto es diferente. El siglo es diferente, pero el reino de los cielos se está acercando. Cada día más la venida del Señor Jesús se acerca. Y ese es un tiempo precioso y responsabilidad de la iglesia de ejecutarlo. Establecer su reino es nuestra mayor tarea ahora. Y los apacentó conforme a la integridad de su corazón y los pastoreó con la pericia de sus manos. Así que necesitamos madurez espiritual, madurez intelectual y necesitamos madurez en el carácter. Estamos hablando de convergencia. Estamos hablando de alinear cosas. Si cuando a ti y a mí, para no ponerme a dar yo no tengo que enseñarles esto a ustedes que lo saben muy bien. Si cuando a ti y a mí nos aprietan, nos meten en un trapiche. ¿Saben lo que es un trapiche? Por donde se mete la caña y sale jugo. Si cuando nos meten por ahí no está saliendo gotas, jugo de Jesús, no tenemos el carácter de Jesús. No hay teología en ese concepto, pero es un concepto real. Nuestro carácter tiene que estar a la altura, tiene que estar alineado. Tiene que haber orden, es el otro nivel donde tiene que estar presente, que tiene que estar presente para la convergencia, tiene que haber orden. Una vez tuve la oportunidad de conocer un ministro, tenía muchos años, esta persona tendría 65 o 68 años. Yo estaba empezando en las cosas del Señor y de repente estamos frente al altar y yo estaba cerca y él le preguntan sobre alguien, él acababa de predicar. Y le preguntan cuál es su opinión sobre esta persona. Yo estaba ahí escuchando. Y él dijo, no puedo opinar sobre esa persona, porque no conozco a su esposa y a sus hijos. ¡Wow! Yo era un bebé en el Evangelio y me ministró poderosamente. ¿Sabes por qué? Porque si no hay orden y fruto en esas vidas, no importa lo que digamos si no empieza por el hogar. Tiene que haber orden. Dios es un Dios de orden. Dios vive en el orden. Dios vive en el orden. Tiene que haber orden. No tengo tiempo de pasar por cada uno de las esferas, de los niveles, pero está ahí el orden de Dios en cada uno de los niveles. Dios es un Dios de orden. Tenemos que vivir en el orden de Dios. Si nuestra familia no es un altar de adoración a Dios, tenemos que sentarnos a reflexionar sobre eso. Un altar de adoración a Dios. Convergencia es tener una sola vida. No existe tal cosa como un ministro, como un líder de Dios, que tenga una vida pública, una vida privada y una vida secreta. Hay líderes, esto es un reto, hay líderes que tienen una vida pública, hay líderes que tienen una vida secreta, lo comparte con su esposa y que no se entere nadie más. Pero hay una vida secreta en la cual, ¿sí me estoy explicando? ¿La verdad qué? ¿Nos hará qué? ¿Y la mentira? Nos esclaviza. Ahora, ¿por qué ocurre esto? ¿Por qué puede ser que ocurra que 80% de los líderes no estén en convergencia? Hemos revisado algunos conceptos, pero ahora vamos a ver una lámina que también mi linda esposa que está en Miami la hizo con mucho amor para que la podamos compartir. Y para mí esta lámina, dentro de la enseñanza de Lance, resume, tomando el ejemplo de la vida de José, lo que estamos tratando de explicar. Vamos a desarrollar este proceso utilizando como ejemplo la historia de José. Esto puede ocurrir porque muchas veces, y tomemos esto en cuenta seriamente, el proceso de la convergencia lo descartamos. El proceso por el cual Dios nos mete, por el cual Dios nos lleva, podemos descartarlo y buscar atajos. ¿Ustedes saben cuál es la distancia más larga entre dos puntos? Los atajos. En Dios no existe tal cosa como atajos. Dios es un Dios de procesos. El Rey del universo vino aquí, se hizo hombre, más pequeñito que el punto de una I, se metió en el vientre de una mujer, se hizo un bebé en lo natural, vivió un proceso, reclutó a unos hombres, los discipuló, un proceso. Nosotros no podemos brincar el proceso. Pero siempre el enemigo te pone una salida fácil, te invita a negociar para descartar el plan de Dios. ¿Y saben cuál es una de las cosas más importantes cuando escuchamos en la negociación? Estás bien, ya llegaste.
acomódate. Y cuando vemos el escalón y nos acomodamos en el escalón, nos perdemos la escalera. No podemos descartar el gran plan de Dios, el propósito de Dios, aún porque nos sintamos tristes, deprimidos y todos somos imperfectos y vamos a tener que lidiar con la carne y estamos todos en una batalla. Lo importante es que no podemos tomar la salida más rápida. Hay muy buenas salidas o muy buenas oportunidades en esta vida para apartarte del plan de Dios. Y son buenas oportunidades y suenan bien y están bien maquillados. Entonces a José, yo me identifico profundamente con José, le pasó algo así. ¿Cuántos saben? Todos sabemos, ¿verdad? Que José tuvo un sueño. Sabemos que José tuvo un sueño, así que las cosas comenzaron bien para José. Tuvo un sueño y era un muy buen sueño. Pero vean lo que ocurrió después. Pregunta, ¿quiénes tienen un sueño? ¿Quiénes tienen un sueño de Dios que los quema en sus corazones? Entonces el ejemplo de José se parece a tu ejemplo y a mi ejemplo. Entonces José tuvo un sueño, pero después ocurrió un acontecimiento. ¿Qué pasó con José? Termina José lanzado en una cisterna, traicionado, vendido. Si has tenido otra de las enseñanzas tremendas de Ayson, cómo lidiar con la traición. Me encanta. A veces tenemos que lidiar con eso, pero la traición te presenta una puerta en la cual te dice, es más fácil salirte por aquí. De estar en un sueño, de estar en el sueño José, ahora está en una cisterna. Imagínense estar ahí metidos, donde Dios te da un sueño y de repente tú dices, pero ¿y qué hago aquí en esta cisterna? Me voy a morir aquí. Dios está tratando con ese carácter para llevarte en el proceso de la convergencia, para estar listo para conquistar la montaña a la que fuiste llamado. ¿Me están siguiendo con esto? Amén. ¿Quién dice amén? Amén. Ok, después que fue lanzado a la cisterna, vean lo que ocurrió. Fue liberado. Fue liberado por mercaderes. Así que todavía se sigue viendo lejos el sueño, pero ahora cambian las circunstancias. Todo el mundo sabe los planes que Dios tenía con José, pero en su proceso ahora es liberado por mercaderes. Salí de la cisterna. ¿Y qué ocurrió inmediatamente después? ¿Qué ocurrió un tiempo después? Después que me llevó otra vez aquí el Señor, ahora me esclavizan. Ahora soy un esclavo en Egipto. Soy esclavo, pero Señor, si tú me dijiste a mí que ibas a hacer esto, ibas a hacer aquello con mi vida, ¿qué pasó, Señor? En cada uno de estos momentos, ¿saben? Cuando venía en el avión, venía orando. Por cierto, traía al lado un sacerdote católico y me decía, ¿qué hace? Él viendo una película. Y yo le digo, estoy orando. Me queda mirando como, ¿qué hace orando? Y el Señor me decía, las derrotas. Oigan esto, las derrotas de un hombre que ama a Dios son victorias en la siguiente cuadra. Es impresionante eso, porque aquí probablemente podemos sentir que se acabó el mundo. Proceso de convergencia, formación de carácter. ¿Quieres ser presidente? Te necesito preparado. ¿Quieres influir naciones? Te tengo que preparar. Y entonces después de ser esclavo, ¿qué ocurrió? Fue promovido José. Ahora sí es verdad. Ahora sí llegué al tope. O sea, ya Señor, gracias, mira lo que he logrado. Qué bueno, ahora soy administrador. ¿Y qué pasó con José? Otra vez para abajo. Llevado a la cárcel por falso testimonio. ¿A quién le suena familiar la palabra falso testimonio? ¿Han escuchado eso antes? ¿Lo ha experimentado? ¿Te puedo llamar José? ¿Y qué pasó en la cárcel? Obtiene un cargo. Y después que obtiene el cargo, ¿qué ocurre? ¿Qué pasó? Que se olvidaron de él. El panadero y el copero le dan promesas y se olvidan de él por 2 años. ¿Has sentido en algún momento en tu convergencia que Dios se ha olvidado de ti? ¿Que algo está pasando? ¿Lo has sentido? ¿Cuántos se identifican con esta palabra? ¿Cuántas veces lo llevó Dios por el proceso? ¿Y luego qué ocurrió? Dios le da interpretación de sueños a José. ¿Y qué ocurre? Que José se convierte, cumple su propósito en Dios, llega a la montaña en la que fue llamado, se convierte en el segundo hombre más importante en Egipto. Anoten esto.
para poder conducir a otros al terreno de la entrega, tenemos que vivir permanentemente en el terreno de la entrega. Permanentemente en el terreno de la entrega. Entrega significa morir al yo, entregar mi agenda para tener su agenda. Un verdadero embajador del reino, así se llama la convención. Un verdadero embajador del reino tiene la agenda del rey. Un verdadero embajador del rey tiene la agenda del rey. Cualquier cosa diferente es descartar el plan del rey, que es un proceso interesante de vivir, porque miren lo que ocurre. Complétala, por favor. Esta gráfica la hizo mi esposa, miren qué lindo lo hizo. A ver, porque entonces llegas al cumplimiento del destino. Y cuando llegas a la convergencia en Dios, entonces eres apartado para la asignación. Apartado para la asignación. Hechos 13:2. Hechos 13:2. Ministrando estos. ¿Quién estaba ministrando? El Señor los estaba ministrando. Dice, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Cuando Jesús caminaba por la tierra y llamó a Juan, esa sencilla invitación era una invitación a ser un embajador que estableciera su reino en esta tierra, una asignación eterna. Para llegar a ese punto hay que vivir el proceso de la convergencia en Dios. Yo no quiero algún día decir, Señor, yo no llegué al máximo de lo que podía hacer en ti. Mi oración es que todos los días mi vida, Señor, sea útil. Arranca, quita el orgullo, quita lo que sea que tengas que quitar, aún de lo que no me doy cuenta. Y créanme, uno patalea cuando está en la cisterna, uno chilla cuando está en la cisterna, ¿o no? Decía el pastor Barbosa que Dios le mostró que va a hacer todo lo que va a hacer en Colombia con hombres sencillos. El Señor Jesús, pastor, dijo, no menospreciéis los comienzos pequeños. Él personalmente lo hizo así y cambió el mundo, transformó el mundo. Así que ministrando al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que os he llamado. Pero ¿sabes cuándo puedes estar listo para la obra a la que hemos sido llamados? Cuando has pasado por ese proceso de convergencia, con ese proceso que te lleva a estar en la convergencia, que la visión, la pasión, el llamado y el carácter se alineen. Mucho don, un gran don y poco carácter es como caminar sobre hielo delgado. En cualquier momento se rompe. ¿Me están siguiendo? ¿Están aquí conmigo? Les dije que era un desafío. Esta clase del carácter, que se podría dar aislada de lo demás, pero es mejor en el contexto total, es un desafío a ustedes como líderes. Convergencia en Dios, no olviden ese concepto. Ahora, ¿por qué llegar a convergencia en Dios? Primero, porque es necesario para tomar las montañas de influencia. Necesitamos a los líderes correctos y equipados para tomar las montañas. ¿A qué montaña fuiste llamado? ¿Cuál es la montaña más importante a conquistar? La mayor oportunidad de establecer el reino de Dios es allá afuera. La iglesia no está llamada a huir del mundo. La iglesia está llamada a conquistarlo, a salirnos del arca de Noé y predicar y enseñar y actuar con la revelación del evangelio del reino, no el evangelio de salvación. El evangelio de salvación es parte. Id y hacer discípulos. Id y hacer discípulos para establecer el reino de Dios. ¿Saben por qué también hay que llegar a convergencia? Porque si no tomamos las montañas nosotros, ¿quién lo hará? Yo tengo una gran pasión por evangelizar, todo el mundo sabe eso. Pero también creo que en el siglo XXI el evangelismo tiene que ver con transformar la cultura. El evangelismo del siglo XXI es transformar la cultura. Pónganme la lámina, por favor. Quiero que vean esto, que también él lo explica y mi esposa, otra vez ella tan linda, me hizo esto de una manera tan artística. El evangelismo del siglo XXI es transformar la cultura para establecer la plataforma del reino de Dios y que el rey venga. Miren, ¿se acuerdan el ejemplo de Guatemala? ¿Se acuerdan el ejemplo de Hitler? ¿Se acuerdan el ejemplo de Uganda que está ahí? Miren, ¿saben qué pasa en Guatemala?
que fuimos a la batalla. Hemos ido a la batalla. Pero es que hay que ir a la batalla y hay que predicar el Evangelio de Jesús, porque el objetivo de ir a la batalla es obtener la victoria. ¿Están de acuerdo conmigo? Para eso vamos a la batalla, para obtener victoria. Pero no nos podemos quedar en la victoria, que creo que por años nos quedamos muchas veces en la victoria y nos sentimos aplaudidos. Pero hay 45 millones de abortos al año en el mundo. Hay que obtener la victoria, porque el objetivo de la victoria es la conquista. Yo aprendí esto de Lance. Yo decía, ¿qué pasa? No entiendo por qué tenemos el 50% de la población creyente y tenemos tanta delincuencia. Porque obtuvimos la victoria evangelística, pero conquistamos. Y hay que conquistar, porque el objetivo de la conquista es la ocupación. Es la ocupación. Como no ocupamos después de Lutero, el espacio vacío en el mundo espiritual no existe. Alguien que no era el Espíritu Santo, u hombres o mujeres llenas del Espíritu Santo, ocuparon las posiciones de influencia y se parió a Hitler. Es una consecuencia Hitler. Se conquista para ocupar, pero se ocupa, póngame el 4, pero se ocupa. Porque el objetivo de ocupar, cuando poseamos las esferas, nosotros ocupamos. ¿Y sabes qué? El que tiene las esferas establece la cultura. El que establece la cultura controla la nación. Y dice Dios que de nosotros harán las naciones, saldrán las naciones y los reyes. Entonces, el objetivo de ocupar es influir. Si este fuera el equipo de gobierno, ¿cómo serían las cosas en Colombia? Y el objetivo de la influencia, el objetivo de influir es provocar transformación. Y la iglesia es la responsable de transformar la cultura. Para eso queremos transformar, para eso tenemos que vivir nuestro proceso de convergencia. Por eso tenemos como reto llegar a la convergencia en Dios. Por eso tenemos como reto llegar a nuestra convergencia en Dios. Y estar dispuestos a ir al próximo escalón, no importa lo que duela. Miren, Colombia es una nación, ya lo hemos hablado muchas veces, que Dios la está mirando. Conozco pastores aquí que tienen 40 años orando de rodillas por esta nación. Ya hoy son pastores ancianos y que ahora se está viendo el fruto. A la guerrilla se le tiene arrinconada, el secuestro disminuido. Tenemos hombres de Dios en el gobierno, en las leyes. Y hay una generación que está burbujeando de pasión por Dios. Por eso creo que Dios nos trae aquí, para traer herramientas para ayudar a equipar y formar, para ir a otro nivel y poder convertir y declarar a Colombia una nación del Rey de Reyes. Y déjenme decirles algo, yo creo en Colombia. Hace más de 2 años Dios puso en el corazón de mi pastor, Colombia. No sabíamos de qué estaba hablando Dios. 2 años después estamos aquí. Es un privilegio, se van a dar un banquete con Berin y Lisa este fin de semana, con Pastor Frank. Valoren lo que Dios les está trayendo con estas personas. Hay mucha humildad en ellos, pero yo sé el ministerio que ellos tienen. Sé lo que Dios está haciendo a través de estas vidas. Y Dios dispuso, Pastor Barbosa, que en este preciso tiempo esto ocurriera aquí en Colombia. Yo les pido que abran sus corazones a todo lo que viene. Ya la peor parte pasó, que fui yo. Pero ahora al final le vamos a dar un aplauso a Dios. Pero miren esto. Pablo decía que vale la pena desgastarse para Dios. Les voy a contar una historia para terminar. Esto es una historia real y ocurrió en Alemania. Un predicador fue a un pueblo y estaba predicando, y en la primera fila había un niñito, un muchachito jovencito que lo miraba y lo miraba y lo miraba. Y él, cuando terminó de predicar, se bajó del púlpito y fue donde estaba el niño y le dijo: ¿por qué me mirabas así? Y le dijo: es que estaba mirando tu Biblia. ¿Cómo? Sí, es que nunca he tenido una Biblia en mis manos. Él tomó la Biblia y se la dio. Este niño tomó la Biblia y salió le preguntó ¿para qué la necesita? Y dice: porque en este pueblo la gente necesita la palabra de Dios. Pero como él no sabía cómo hacerlo, se le ocurrió tocar la primera puerta de una casa, arrancar una página de la Biblia y regalársela a esa persona que abrió la puerta. Y fue a la siguiente casa, tocó la puerta, arrancó otra página de la Biblia y la entregó. Y fue a la siguiente casa y tocó la puerta, arrancó una página de la Biblia y se la dio. La gente se metió con él, le decían: loco, este muchacho, ¿quién sabe qué le habrá pasado?
los pies hinchados. 2 días le tomó hacer esto por todo el pueblo. Tocó la última puerta, arrancó la última página de la Biblia, la entregó y cayó muerto. El Dios que servimos nos está llamando y nos está pidiendo un nivel radical y absoluto para su plan de entrega. Yo creo que el principal adversario o quejoso de ese niño no tiene el lugar que ese niño tiene hoy en el cielo. Pastores, ya con esto terminamos. Y antes de orar, quiero recordarles que son embajadores del Rey del Universo. Quiero invitarlos a equiparse. Quiero invitarlos a desgastarse para Dios sin negociar jamás. No negocien lo de Dios. No descarten nunca el plan de Dios. Dios nos necesita. Dios necesita a su liderazgo para establecer su reino. No importa que suenes loco. No importa que sueñes grande. Porque del tamaño de tus sueños es el tamaño de tu Dios. Así que yo quiero invitarlos a cerrar un momentico los ojos y orarle a Dios y decirle: Señor, te damos gracias, oh Dios, porque tú has permitido, Dios, que estemos aquí conscientes de ti, conscientes de tu palabra. Señor, con la sensación de tus propósitos en nuestro corazón. Señor, y nos has dado esta tierra. Y te damos gracias, oh Dios, porque has confiado en nosotros. Pero Padre, oramos, Señor, que esa cruz se manifieste día por día en nuestros corazones. Oramos, oh Dios, que podamos llegar a la convergencia en ti, Padre, para cumplir tus propósitos y establecer tu reino en esta tierra. Padre, te damos gracias por este tiempo. Y Señor, si tenemos que arrancar cada hoja de nuestra Biblia y tocar puerta por puerta para que tu reino sea establecido y seamos verdaderamente embajadores tuyos, Padre, que tengamos la fortaleza y la entrega suficiente para poderlo hacer. Padre, gracias por estos hombres, gracias por estas mujeres. Declaramos sobre cada una de estas vidas, oh Dios, una montaña conquistada. Señor, la visión para parir líderes que conquisten las montañas, oh Dios, para establecer tu reino en este país, para establecer tu reino en Latinoamérica, para establecer tu reino, oh Dios, en este mundo. Gracias por tu sacrificio, Jesús. Yo bendigo a este pueblo en el nombre precioso del que es sobre todo nombre y declaro que Colombia será conocida como una nación punta de lanza en la cual muchos ojos se fijarán y dirán: lo que Dios hizo en Colombia también lo queremos en nuestra nación. Que Dios los bendiga grandemente.